San Juan 1, en el primer capítulo de el Evangelio según San Juan. Y cuando usted lo tenga, déme un fuerte amén. Este Evangelio lo escribió, así como lo dice el título, el nombre, lo escribió el apóstol Juan. Algunos estudiosos dicen que era el apóstol o el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué decían esto? Porque Jesús dejaba que el apóstol Juan recostara su cabeza en el pecho del maestro. Cada vez que comían, Juan recostaba su cabeza sobre el maestro, y esto significa confianza, amén. Usted no va a dejar que nadie lo abrace, más si lo ven ahí en la calle, no va a andar dejando que usted es un desconfiado, amén. Entonces Jesús también sabía que Juan era una persona amorosa, ¿sí? Y dejaba que se recostara. Y esta persona fue la que escribió este texto, o estos textos que nosotros vamos a leer. Usted tiene el Evangelio según San Juan, capítulo 1, del versículo 35 al 41 vamos a estar leyendo, amén. ¿Lo tienen? Lo leemos, amén. La palabra del Señor dice: el siguiente día otra vez estaba Juan. ¿Y quiénes? Y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: ¿cómo? Rabí, que traducido es ¿qué? ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Que traducido es. Puede tomar su asiento, por favor, amada iglesia. Y el título de este mensaje es: ¿qué hace un discípulo? Dígale al que está a su lado: ¿qué hace un discípulo? Diga. Pero ahora preguntémonos nosotros: ¿es usted discípulo de Cristo? Pocos sinceros. ¿Cuántos discípulos de Cristo han venido esta noche? Yo no tengo duda que usted sea un discípulo de Cristo, porque si no, no estaría aquí tratando de aprender más de Él, tratando de escudriñar su palabra para cada día que pase en nuestras vidas parecernos más a Cristo. ¿Cuántos quieren parecerse a Cristo? ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, un aprendiz, ¿sí? Pero todo alumno, todo discípulo, todo aprendiz debe de tener un maestro. Y ese maestro en esta noche para nosotros no es el pastor, no es el hermano Elías, no. Para nosotros nuestro maestro es Yeshua, Jesús, Cristo, ¿sí? Entonces yo deseo que en estos minutos que vamos a estar meditando en la palabra del Señor, usted vea qué es lo que hace un discípulo. Y usted vea si usted es discípulo del Señor, hace esto de lo cual nosotros vamos a hablar. Porque Jesús en sus últimos mensajes a los apóstoles o a los discípulos les dijo: vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Y ese es el propósito principal de esta iglesia. Hermano, el propósito inicial de esta iglesia nunca, ni del pastor Francisco Torres ni mía, nunca ha sido tener una iglesia llena o un megatemplo. ¿Sí? El propósito inicial de esta iglesia es hacer discípulos para Cristo, no discípulos para el pastor. Porque he conocido algunos pastores lastimosamente que quieren que les sirvan, que quieren que les hagan todo, y no se trata de eso. Se trata de nosotros venir a servir a aquellos que vienen y se reúnen en este lugar, amén. Ellos son sinvergüenzas, pero bien.
La idea es que Jesús nos mandó ¿a qué? A ser más discípulos. ¿Cuántos se consideran discípulos? Discípulo es aquel que sigue los pasos de Cristo. Porque ¿cuántos tienen a Cristo de maestro? Nosotros, yo lo he dicho en algunas ocasiones aquí, nosotros siempre imitamos a todo el mundo. Aunque usted me diga que no, los hermanos se ponen el sombrero de Chente Fernández. Las hermanas quieren verse como como la señora de la novela. Los jóvenes nos queremos peinar como Messi, Cristiano Ronaldo o como quien sea. Pero siempre nosotros tenemos tendencia a seguir a alguien, siempre. Imitadores, exacto, como lo dice mi hermana. Pero lo importante en esta noche es que reconozcamos a quién nosotros vamos a seguir. La palabra del Señor dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque se van a ir a un hoyo. Pero si usted sigue a nuestro Señor Jesucristo, o usted sigue los pasos de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que va a costar que usted se equivoque. Se va a equivocar porque usted no es Cristo. Se va a equivocar porque usted no es perfecto, gracias a Dios. Aunque algunos vienen y entran a la iglesia como que fueran perfectos, pero gracias a Dios que no. Entonces nosotros, si tenemos a Cristo como maestro, debemos de aprender a actuar, a hablar y a ser como Él. Dígale que está a su lado, por favor, vea a Cristo como su maestro, dígale. Por favor, dígale. Deje de andar siguiendo hombres, partidos políticos, a pastores, a líderes, a profetas. Deje de andar siguiendo a toda la gente y póngase a servir a Cristo y ya va a ver que le va a ir bien en la vida. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que sigue las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Un discípulo es aquella persona que hace la voluntad de su maestro. Y nosotros vemos, hermanos, que Jesús inició su ministerio y empezó Cristo a levantar a algunos discípulos. Y la idea de Cristo no era únicamente que lo siguieran a Él y que en los 3 años de ministerio que Cristo estuvo en esta tierra solamente aprendieran de Él, pero a la hora que Él fuera al reino de los cielos a preparar morada para nosotros, los discípulos se quedaran aquí y no hallaran qué hacer. El propósito de Cristo era de que cuando Él ya no estuviera, como Él era un buen maestro, les enseñaba a los discípulos y les decía que cuando Él ya no estuviera, que fueran y hicieran más discípulos. Y esa es la idea de cada uno de nosotros, o esa debería de ser la idea que nosotros como iglesia deberíamos de tener: hacer más discípulos para el Señor. Dígale que está a su lado, ¿cuántos discípulos usted está haciendo para el Señor? Y que el Señor hable a nuestras vidas en esta preciosa noche, amén. Porque si no lo estamos haciendo, es hora que nos pongamos a trabajar. Es hora que le empecemos a decir: Señor, ayúdame, porque yo necesito llevar más almas al reino de los cielos, a ti, a que te conozcan. Porque una persona que tiene un regalo hermoso como el cual nosotros hemos recibido, el regalo de la salvación por medio de nuestro maestro, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no se queda solamente con ese regalo, sino que también comparte ese regalo. Entonces nosotros debemos de hacer eso. Y Juan, hermanos, es un evangelio diferente a los primeros 3. Y Juan empieza a decir en el primer capítulo, empieza a describir perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a decir: el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, para que usted pudiera tener o le pudieran quitar algún pecado, ¿qué es lo que usted debía de hacer? Hacer un sacrificio de cualquier animal, de los que estaban escritos en la ley de Moisés. Pero Juan empieza a decir que Jesús era el Cordero que quita el pecado del mundo entero. Y Juan se empieza a enfrentar con los mismos de siempre, con los judíos, y les empieza a decir que él ni siquiera es digno de quitar el calzado de sus pies, y que el que venía después de él no los iba a bautizar en agua, porque ¿cómo se le conoce a Juan? Juan el Bautista, amén.
Él no los iba a bautizar en agua, sino que los iba a bautizar con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando aceptáramos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo han aceptado a Cristo aquí? Entonces usted ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo. Lo que muchas veces no tenemos son las manifestaciones, pero todos los que han aceptado a Cristo tienen el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces Juan estaba diciendo que el que venía después de él era la persona por la cual se escribió desde Génesis, Apocalipsis, que estaba antes que Juan y que estaba antes que Abraham y que Moisés. Y la idea de Juan era dar a demostrar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque los judíos, ustedes saben, no creían que Cristo es Dios, mas nosotros seguimos creyendo que Cristo es Dios. No ha cambiado, el que cambia es usted, que cambia de parecer es usted. Un día está en esta iglesia, otro día se va a otra iglesia porque no le gustó el mensaje y así seguimos. Nosotros somos los que cambiamos, un día queremos rojo, otro día queremos blanco, pero Cristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Entonces, Él sigue siendo Dios. Y en esta historia donde Juan empieza a narrar, nosotros vemos la historia de los primeros discípulos. Y uno de ellos obviamente era Juan, y otros estudiosos dicen también que era Andrés. Diga conmigo, Andrés y Juan. Entonces ellos dos fueron los primeros discípulos. Y yo quiero que de la historia que nosotros acabamos de leer, quiero que pongamos atención qué es lo que ellos hicieron. Y que ellos nos den una orientación a nosotros para qué es lo que nosotros debemos de hacer. Porque si usted es discípulo de Cristo, usted lo debe de seguir a toda costa. No solo cuando le va bien en la vida, sino también cuando va mal. Cuando está enfermo, siga más al Señor. Hermano, yo lo he dicho de este lugar en repetidas ocasiones, que este lugar estaría lleno. Y aquí hay personas que son viejas de estar aquí en la iglesia, no de edad. Tienen años de estar en este lugar. Y yo sé que ellos me dirían lo mismo que yo, que si todos los que un día se congregaron en esta iglesia, estaría este lugar lleno, o quizás no sé si llenaríamos un estadio. Pero es una tristeza ver que cuando Dios muchas veces no corresponde a la necesidad, o cuando Dios muchas veces dice no a nuestra oración, lo primero que hacemos es alejarnos del Señor. Hay algunos que quizás estamos esperando un viaje, hay otros que quizás estamos esperando un carro y el Señor nos ha dicho que no, y lo primero que hacemos es irnos. Muchas veces somos como aquellos que seguían a Cristo porque necesitaban de Él, pero no porque le amaban. Pero yo sé que los que estamos aquí estamos porque amamos al Señor. Si usted es un hombre y una mujer ocupada, usted podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero ha invertido su tiempo en el mejor lugar, escuchando el consejo de la palabra del Señor. Entonces, hermano, estos hombres, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Y como primer punto, quiero que vea Juan 1:36. Y recordarle que debemos de seguir a Cristo en todo tiempo y en todo momento. Amén. No solo cuando tenemos la oración correspondida, cuando Dios ya cambió a nuestro esposo o a nuestra esposa, sino en el proceso también estar de la mano con el Señor. La palabra del Señor dice, y mirando cómo, mire lo primero que dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Como primer punto, dígale a su hermano que está a su lado, lo que usted y yo debemos de hacer es fijar nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Dígale que está a su lado, fije su mirada en Cristo, hombre. Deje de andar viendo pastores, líderes, deje de andar poniendo su mirada en el profeta, porque ahora hemos llegado al colmo de que, y yo lo digo y me da muchas veces tristeza decirlo, pero es cierto. Hay un montón de hermanos que se fueron de la Rey de Reyes. ¿Sabe por qué? Porque ya nadie profetizaba sobre ellos. Porque cambiaron al profeta por el brujo.
Y está bien, si usted quiere que alguien ore por usted, está bien, pida oración. La palabra del Señor lo dice y es bíblico. Es malo cuando nosotros fijamos nuestra mirada en el hombre y no en aquel creador de los cielos y de la tierra, en el consumador de nuestra fe. Yo recuerdo en una ocasión que, y por cierto, se le criticó mucho al pastor Francisco Torres, y yo lo escuché en su momento, y decían de él que era, y perdón por la palabra que voy a usar, pero así lo decían, que era un pastor flojo, que no era un pastor estricto, porque ponía a servir a pecadores. ¿Y quién no es pecador, hermano? Aunque soy pecador yo que estoy predicando, y usted que me está escuchando más, para que no me vea así de bravo. Y desde aquí se le ve. Entonces, y a él le decían: no ponga a servir a esos diáconos sinvergüenzas que ahí andan con otra mujer, que ahí andan con qué sé yo, con otras cosas. Y el pastor decía: prefiero que estén aquí, porque el Señor los va a cambiar un día, que estén allá en el mundo sin hacer nada, lejos del Señor. Y recuerdo que en una ocasión me dijo un joven, bueno, ya no tan joven, pero me dijo: no, mira, ¿sabes qué? Yo ya no voy a ir a la Rey de Reyes, me dijo. ¿En serio ya no vas a irle? ¿Y entonces a dónde te vas a congregar? No, me dijo, ya no voy a ir a ninguna iglesia. ¿Y por qué? Le dije: que las iglesias están llenas de gente hipócrita, me dijo. Y es cierto, hombre. Sí, es cierto. Es que la iglesia, me dijo, está llena de gente pecadora, me dijo. Y mira, me dijo, ese tu tata, me dijo. Así me dijo el sinvergüenza. Y mira, me dijo, ese tu tata, me dijo, solo gente sinvergüenza pone ahí en la puerta, me dijo, que pongan a servir allá afuera. Y me dio tristeza en el corazón y me dio cólera, y a la vez lo quise agarrar del pescuezo, pero el Señor obró en mí. El Señor obró en mí. Y yo le dije: está bueno, viejo, ¿sabes qué? Deberías de buscar una iglesia perfecta, le dije. Una iglesia de santos, una iglesia donde nadie peque, le. Pero el día que vos llegues la vas a arruinar. Y le dije: no deberías dejar de congregarte, le dije. Porque ¿sabes qué? Le dije: él, a pesar de todos sus defectos, él, a pesar de todos sus pecados, sus errores, de sus altos y bajos, como todos los que estamos aquí, lo único que él andaba una camisa de servidor, pero seguimos siendo los mismos. Yo le dije: a pesar de todo, él un día Dios lo va a transformar. A pesar de todo lo que el tipo pueda tener, Dios un día, y el Espíritu Santo, si él se lo permite, lo va a transformar y lo va a cambiar y lo va a hacer nueva criatura. Y las cosas que él hacía ya no las va a hacer más. Pero le digo: pero vos estás poniendo la mirada en el pastor, estás poniendo la mirada en el servidor, y quizás el servidor al final de los tiempos va a cambiar y va a obtener su salvación. Mientras que vos te vas de la iglesia por él, te vas a ir a condenar al infierno, y él va a estar bien tranquilo en el cielo. Y eso pasa con muchas personas, hermano. Yo he escuchado de algunas gentes o de algunas personas que cuando salimos a evangelizar, yo le he dicho: ¿por qué ella no va a la iglesia? Y lo primero que me dicen: no, es que fíjese que el pastor era un gran sinvergüenza. Pusieron su vista donde no debían de ponerla. Está bien, mire con admiración al pastor, mire con admiración al líder, mire con admiración a aquel hombre, a aquella mujer que le sirve al Señor, que es temerosa del Señor, pero nunca ponga su mirada en él, porque va a ser defraudado. Pero el Señor jamás lo va a defraudar. El Señor jamás le va a fallar. Dígale que está a su lado: el Señor no le va a fallar, hombre. Y lo primero que me dicen: no, es que fíjese que yo estaba yendo a una iglesia, pero había un servidor sinvergüenza ahí también. Pusieron su vista donde no la debían de poner. Y hay algunos grandes hombres de Dios que han caído, hermanos, y que su pecado ha sido público. Porque esa es la diferencia, que hay muchos que tenemos el pecado oculto. Amén. Pero hay otros que se manifiesta el pecado y es público, y ahí es donde es doloroso. Recuerdo hace muchos años, no me recuerdo del nombre de este pastor, que era un evangelista, que le tendieron una trampa de que él se metiera con unas señoritas. Y era conocido mundialmente. ¿Te acordás del nombre? ¿Cuál era el nombre? Ah, eso. Es que yo no estaba en esos tiempos, hermano.
Le fue la juventud. Pero a este hermano le tendieron una trampa para que él cayera con una señorita, si no me equivoco, si no estoy haciendo la de chambroso. Pero yo recuerdo que decían que mucha gente se había alejado del Señor a causa de la caída del hermano. ¿Sabe por qué? Porque no habían puesto su mirada en Cristo. Porque no habían puesto su mirada en el único que es, diga conmigo, perfecto. En el único que se encontró sin mancha. En el único que no se le encontró error alguno, pecado alguno. Pero nosotros ponemos la mirada constantemente en nuestros padres y muchos somos defraudados por nuestros padres también, porque nunca pensamos que él un día iba a fallar, porque nunca pensamos que él un día nos iba a fallar a nosotros. Y quizás lo vimos que era un buen cristiano, quizás lo vimos que era temeroso del Señor, pero le vimos una caída y se nos cayó todo el mundo a nosotros también. El mundo espiritual se vino para abajo juntamente con él también. Pero ¿sabe por qué sucede este tipo de cosas? Porque no somos buenos discípulos. Aquel que es buen discípulo no pone su mirada en cualquier hombre. Aquel que es discípulo pone su mirada en el maestro. Así que si usted es buen discípulo, ponga su mirada en Cristo. Ay, que la gente diga lo que quiere de los pastores y siempre dicen lo mismo. Ya no les cambió el chip. Ladrones, violadores, de todo dicen. Y está bien. Con que ofendieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no a nosotros? Pues. Pero cuando usted escucha eso y dice, si es cierto, hombre, mira cómo anda, mira cómo es. No ponga su mirada en el hombre que es igual que usted de pecador. Ponga su mirada en el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos tienen fe en Cristo? Yo sé que usted tiene fe en Cristo, si no, no estaría aquí, hermano. Y este mensaje es para que aprendamos a ser buenos discípulos del Señor. Para que el día de mañana no nos estemos lamentando de que no pusimos nuestra vista, nuestra mirada en Cristo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros distorsionamos a Cristo en nuestras vidas. Que nosotros comparamos a los buenos hombres de Dios con Cristo. Y está bien, pero jamás ni nunca van a ser iguales. Todos queremos llegar a la estatura del varón perfecto, amén. Yo deseo con todo mi corazón, yo desear, hermanos, con todo mi corazón no pecar igual que usted. No hablar mal, no ver mal, no escuchar mal. Pero lastimosamente somos de carne y hueso. Pellizque al que está a su lado, más si está dormido, pellizquelo, por favor. Ya a ver si no va a pegar el grito. Le va a sacar el viejo hombre y le va a pegar rápido. Todos sentimos, pero todos deseamos llegar ¿a dónde? A la estatura del varón perfecto. Un día lo vamos a lograr, pero ya no con este cuerpo chuco, ni con este cuerpo corrompido, sino cuando seamos como transformados. Pero mientras nosotros estemos aquí, tratemos la manera de hacer lo correcto y la voluntad delante del Padre. Entonces, como primer punto, hermano, ¿qué es lo que debemos de hacer? Fijar nuestra mirada ¿a dónde? En Cristo Jesús. Fijar nuestra mirada en nuestro Maestro, que Él no nos va a fallar. Él nos ha dejado bien enseñados. Muchas veces nos equivocamos porque queremos, nos equivocamos porque seguimos a líderes maestros, gente que creemos nosotros demasiado intelectual. Pero nosotros no debemos de perdernos. El día que yo me salga de lo que hemos sido enseñados, usted recuérdeme que Cristo ya dejó las enseñanzas y yo tengo que sujetarme a eso también. Es que no hay donde salirse. Y es que la gente empieza a meterle a la palabra del Señor, empieza a meterle a la Biblia cosas que la palabra del Señor nunca nos han dicho. Y ahí es donde se distorsiona, donde no ponemos nuestra mirada en Cristo. Así que como primer punto, fijaron su mirada en Cristo. Como segundo punto, vea conmigo San Juan 1:37. La palabra del Señor dice, le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron. Hay dos cosas que ellos hicieron. Le oyeron y le siguieron. Dígale al que está a su lado, le oyeron y le siguieron. ¿Qué es lo que debe de hacer usted aparte de poner su mirada en Cristo? Escuchar a Cristo y seguir a Cristo.
Hermanos, seguir a Cristo no es para cobardes. Seguir a Cristo es para hombres y mujeres esforzadas y valientes. Escuche lo que le voy a decir. Seguir a Cristo no es para perfectos. La palabra del Señor dice que Él vino por aquellos que habían cometido pecado, por aquellos que eran imperfectos, por aquellos que estaban sucios. Porque si no, ¿qué gracia tenía que nuestro Señor Jesucristo viniera a morir por nosotros, por aquellos que eran perfectos? Si Él necesitaba rescatar, Él necesitaba salvar a aquellos que tenían condenación, que éramos nosotros más. La palabra del Señor dice que para aquel que está en Cristo, ninguna condenación hay. Y como segundo punto, quiero que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Aprenda a escuchar la voz de Dios y aprenda a seguir la voz de Dios. En la palabra del Señor nosotros, o en la palabra del Señor nosotros aprendemos que Cristo o el Padre nos hace como muchas cosas. Uno de ellos es discípulos, pero otro de ellos es también como ovejas. ¿Escuchado usted? Algunas veces a mí me han dicho, ahí en la Rey de Reyes no tenés ovejas, tenés cabras, me dice. El Señor te reprenda, le digo, ahí solo ovejas hay, le digo. Y no hay ni una negra, le digo. Hay una, dos, que tres que se quiere salir, pero le pegamos rápido y se vuelve. ¿Cuántas ovejas han venido? La oveja aprende a escuchar la voz de su pastor. La oveja no es, fíjense que los que son expertos en animales dicen que las ovejas son torpes. No lo estoy diciendo por usted. Dice que las ovejas necesitan de un pastor que los vaya orientando, porque si no, no saben ni a dónde ir. Es más, dicen los estudiosos que si una oveja se acuesta y se da vuelta y queda patas arriba, se ahoga, se asfixia rápido. Y así somos nosotros, necesitamos del Señor en todo tiempo y en todo momento. Ay, que el Señor nos deje un ratito. Ya estuvo, nos perdimos en la vida. Si con el Señor nos perdemos, imagínense ahora sin nuestro pastor que es Cristo. Entonces, hace poco, o ya hace tiempo, miraba un video de un pastor, pero de un pastor de esos que están en el Medio Oriente, y miraba que traía cantidad de ovejas, pero como no tiene idea, y le hablaba a otra persona que no era su pastor y las ovejas no le hacían caso. Les hablaba y las ovejas por donde ellas querían, pero cuando les habló su pastor, todos empezaron a seguir al pastor. Usted y yo debemos de aprender a reconocer la voz de Cristo. La voz del diablo rápido la reconoce usted. No hagas lo bueno, este es el diablo, dice usted. La voz de Dios cuesta que nosotros aprendamos a reconocerla. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Leyendo su palabra. ¿Cuántos han escuchado audible la voz de Dios aquí? Gloria a Dios por ustedes. Pues no todos tenemos ese don o ese privilegio. ¿Y qué nos queda de los que nunca lo hemos escuchado audible? Leer su palabra, que es lo más esencial y que es lo más perfecto que puede haber. Entonces aquellos dos hombres, aparte de ver o poner su mirada en Cristo, también aprendieron a escucharlo y a seguir. Escucharon que Jesús iba por aquel lugar y empezaron a seguir a Cristo. Usted puede escuchar las palabras de su esposo, de su jefe, pero recuerde de quien usted siempre debe escuchar las palabras del Señor, son del Señor. Y yo le traigo algunos de cómo nosotros debemos de escuchar la voz del Señor. Y quiero recordarles lo que Él dijo, no lo que yo digo, sino lo que Él dijo. Y algunas cosas que Cristo dijo fueron que para Él todo es posible. Acompáñeme, no pierda por favor el Evangelio de Juan, pero acompáñeme a Marcos 9:23. Diga conmigo, para el que cree, todo le es posible. Y eso no lo dije yo, hermano. Eso lo dijo nuestro maestro. Eso lo dijo Cristo. Entonces usted debe de aprender a escuchar y a decir, si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él dijo que esta enfermedad no va a poder conmigo, yo lo creo en el nombre del Señor. Si Él lo dijo que se levantaban 1000 en contra de mí y Él iba a estar conmigo, yo lo creo en el nombre del Señor. El problema del cristiano no es que no lee la Biblia o no es que no sabe las
promesas de Dios para nuestra vida. El problema del cristiano es que no cree, primero, en las promesas del Señor, y segundo, no cree que merecemos las promesas de Dios en nuestra vida. Pero como las promesas de Dios no es que si las merecemos o no, sino que Él ya las dio, entonces ¿qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Creerlas. Y ahí va a ver la gloria de Dios. Dígale al que está a su lado, crea y va a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos han estado orando por un trabajo y el Señor se los ha dado? Aquí hay gente, hermanos, que son bachilleres y tienen trabajos que le pagan mejor que un ingeniero o mejor que un arquitecto. Hay gente que no ha sacado ni siquiera tercer grado, no puede leer ni escribir, pero tiene trabajos como por pura misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque han creído en el Señor. Y no estoy diciendo que deje usted de estudiar. Por supuesto que usted, mientras más estudia, Dios más lo va a usar en diferentes lugares. Pero ¿a qué voy yo? Que usted debe de creer. Creer. Dice la palabra del Señor Jesús, le digo, si puedes, ¿qué? Al que cree, dígale que está a su lado, al que cree todo le es posible, hermano. Aprende a escuchar la voz de Dios. Para aquel que cree todo le es posible. Como segundo punto, el mundo lo que más necesita es paz. Diga conmigo, paz. Dígale que está a su lado, shalom, diga. Un día de estos vino un compañero mío a estudiar aquí a la iglesia y pasó una hermana y me dijo, shalom, Elías, me dijo. Bueno, y ustedes, me dijo, que se han judaizados, me dijo, ¿y ustedes por qué andan diciendo shalom? Me dijo. Y le dije, mira, vos ni te congregas aquí, así que no seas metido. No, son bromas, no le. A punto estuve. Y le dije, porque él es bien inteligente. Entonces yo le dije, a vos te gusta saber todo, le dije. Entonces anda a investigar qué significa la palabra shalom. Y después me venís a regañar si querés, le dije. Pero shalom significa ¿qué? Que el Señor te dé paz. Que tu maestro te dé. Y la palabra del Señor dice en San Mateo 28:20. Acompáñeme por favor. Perdón, Juan 16:33. Ahí mismo, San Juan 16:33. Y corra que ya me acabé casi el tiempo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? En el mundo ¿qué? Pero confiad, yo he vencido. El Señor ha vencido al mundo. El Señor ha vencido todo aquello que le está ocasionando a usted problema, dolor de cabeza, aquello que no lo deja dormir. No se preocupe, el Señor en esta noche le va a dar paz a usted. Le va a dar tranquilidad. Él prometió. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si yo lo dije, dúdelo. Pero si lo dijo Cristo, no lo vaya a dudar. Un día de estos hablaba con un joven y me decía, me quitaron el trabajo, mi esposa, que era lo que me quedaba, se aburrió de mí y me ha dejado por unos días. Tengo tantos días de estar sin ella, tengo tantos días de haber vuelto a la casa de mi mamá y todo me va mal. Yo le dije, mira viejo, pero ¿sabes qué? Dios permite todo, le dije yo, por un propósito especial en nuestra vida. Preguntarle qué es lo que el Señor quiere de vos. Y me dijo, tenés razón, me dijo, pero lo vi algo indiferente. Y le dije yo, mira, ¿y por qué no oramos? Oremos y que el Señor obre. Y le dije, recordá que la palabra del Señor es fiel y el Señor puede hacer algo en esta noche. No perdás la fe, no perdás la confianza. Cree que el Señor puede hacer algo en esta noche. Y le dije yo, mira, si el trabajo que Dios te va a dar es en alguna empresa que ni siquiera existe esa empresa, no te preocupes que el Señor está creando esa empresa para vos. A muchos nos cuesta creer esto, pero la palabra del Señor es fiel. Y me dijo, mira, la verdad que toda la gente me dice que confía en el Señor y yo ya no confío, me dijo. La verdad que toda la gente me dice que cree en las promesas del Señor y yo no veo nada. Y le dije yo, mira viejo Leo, acuérdate que no es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Y así estamos muchos.
enfermos y perdemos la confianza, perdemos la paz que Dios nos quiere dar en esta noche. Pero el Señor ha venido para que usted aprenda a escuchar. Si usted es buen discípulo, va a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y qué dice la voz de Dios? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo, como tercer punto, hermanos, Él prometió que estaría con nosotros. La palabra del Señor dice en San Mateo 28:20. Si usted no lo tiene, leámoslo en las pantallas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cómo dice? Yo estoy con vosotros solo cuando ustedes se porten bien. Yo estoy con ustedes solamente cuando ustedes me adoren. Yo estoy con ustedes solamente cuando vengan a la iglesia. El pastor y salmista Pablo Rosales dijo algo que me impactó mucho a mí. Y es que Cristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, pero nunca prometió que nosotros le íbamos a sentir. Y es una realidad. Muchas veces nos sentimos solos, así como la canción de aquel salvadoreño, solos y abandonados, ¿verdad? Sentimos que Dios nos dejó, que Dios nos abandonó, pero Dios sigue estando ahí con nosotros. Él está con nosotros, aunque pasen los días, aunque pase lo que tenga que pasar en nuestra vida, por muy mal que le haya ido en la vida, por muy mal que le fue este día, el Señor estuvo con usted este día. Algo le quiso enseñar el Señor, algo le quiso enseñar el Señor. Así que, hermano, como segundo punto, ¿qué debemos de hacer? Aprender a oír al Señor, a nuestro maestro, a nuestro pastor y seguirle. Y seguirle cuesta, hermano. Seguirle cuesta. Muchos se han quedado a la mitad del camino. Muchos se han quedado a la mitad del camino y ya no siguieron a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces caemos. Por la palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo, mas 7 veces Dios lo levanta. Así que, hermano, no importa hasta dónde usted haya llegado, aprenda a escuchar la voz de Dios y a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como tercer punto, San Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Como tercer punto, todo buen discípulo lo que hace es, va en búsqueda de otros. Yo le decía hace un momento que aquel que tiene un buen regalo comparte ese buen regalo. Recuerdo que a mi papá le traían de todo de comer. A mí no me traen de comer, por eso me tienen delgado. A mi papá lo tenían hermoso. Le traían de todo, pero de todos los regalos que le traían, siempre compartía. Ponía ahí en la oficina a comerse de todo. Él era diabético, pero comía pastel, comía chuco, igual que usted. De todo. Y es que aquel que tiene un buen regalo y tiene un corazón con amor, ha aprendido a dar ese regalo. ¿Y por qué nosotros no hemos aprendido a compartir este regalo tan hermoso que es la salvación? Pastor, es que a mí no me gusta salir a evangelizar. Tengo un buen testimonio entonces. Por el testimonio muchas personas se han convertido. Por el vocabulario que usted tiene, por las actitudes que usted tiene. No, pastor, a mí no me gusta salir a predicar, me da pena, me da vergüenza, no sé qué decir. Comportémonos como seguidores de Cristo. Es una manera de predicar, de ir y buscar a los demás. Y esta iglesia, usted sabe que sale y va en búsqueda de aquellos que tienen necesidad. Y como último punto, viven como su maestro. San Juan 1:39 dice la palabra del Señor, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Aquellos 2 hombres se quedaron en aquella ocasión con nuestro Señor Jesucristo. La hora 10 es como las 4 o las 6 de la tarde, no era tan tarde, pero obviamente ya estaba oscureciendo, entonces se quedaron con el Señor. Hermano, si usted ha conocido a nuestro Señor Jesucristo, ya no podemos volver atrás. Ya no podemos volver atrás.
Aquello que hacíamos, ahora ya no lo hacemos. Y si cometemos pecado o error, tenemos reconciliación para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Maestro. Así que todo buen discípulo vive de la mano con nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, acompáñeme por favor a Lucas 14:27, mientras usted se pone de pie, por favor. Y la palabra del Señor dice: y el que no llevare su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que Cristo estaba diciendo, que aquella persona que no se niega a sí misma, a sus deseos, a sus pasiones, aquello que más invierte tiempo, no se niega para seguir a Cristo, no es digno del Señor. No puede ser llamado discípulo del Señor. Hermano, y para terminar, ¿qué es lo que un discípulo hace? Fija su mirada en su maestro, aprende a escuchar y le sigue. Va en búsqueda de otros y vive como su maestro. Le invito, hermano, que si usted no lo está haciendo, o si nosotros no lo estamos haciendo, aprendamos a ser buenos discípulos como Juan y como Andrés. Cierre sus ojos, por favor. Eterno Dios santo de Israel.